Bienvenidas a este nuevo webinar de parte del Ministerio de Mujeres en Victoria. Queremos darles las gracias a cada una de ustedes que nos sintonizan esta tarde y esperamos que tengamos un buen tiempo aprendiendo de la palabra del Señor, pues sé que Él tiene un mensaje muy particular y especial para cada una de ustedes. ¿Y saben qué? El tema de esta tarde es cuando papá contesta sí o no. No sé si alguna de ustedes, yo creo que sí, que la mayoría, hemos mantenido muchas veces peticiones con las que venimos orándole al Señor por largo tiempo, cuando de repente recibimos la respuesta de parte de papá. Y esa respuesta puede ser sí, no e incluso espera. Pero ahora vamos a pensar en dos escenarios, cuando papá contesta sí o cuando papá contesta no. ¿Cómo reaccionas cuando después de estar orando mucho tiempo por una petición en específico, Dios al fin te dice que sí o te dice al final que no? ¿Cuál es tu reacción cuando recibes un sí de parte de Dios? ¿Y cuál es tu reacción cuando recibimos un no de parte de Dios? Muchas veces creo que le damos más importancia al no. Y si ustedes se fijan, hay como muchos estudios enfocados a ver o analizar o aceptar los no del Señor. Y en realidad recibir un no de parte de Él es muy difícil. Pero recibir un sí del Señor también tiene el mismo propósito que recibir un no. Así es que independientemente de la respuesta que recibamos de Dios, ya sea un sí, un no o un espera, todas tienen un mismo propósito. Y eso es parte de lo que vamos a ver esa tarde. Bueno, quiero comentarles que para hablar de ese tema vamos a tener a dos amigas muy especiales que van a estar con nosotras compartiéndonos lo que Dios ha contestado a sus vidas. Una de ellas nos va a contar un sí recibido de parte de Dios y otra de ellas nos va a comentar un no con el que ella ha tenido que reconocer y agradecer la soberanía de Dios en sus vidas. Así es que quiero invitar o presentarles en primer lugar a nuestra amiga y misionera. Ella es Montserrat de Ochoa. Ellos tienen 24 años de casados como matrimonio y hace más de 14 años estuvieron sirviendo como misioneros en la India y hoy recién en este año del 2022 han salido hacia España, teniendo ya 3 meses de estarse instalando en España para estar colaborando en el ministerio La Puerta, ahí junto con los otros hermanos Orellana, Manolo y Rebeca. Así es que, Montserrat, queremos agradecer tu tiempo, tu disposición, queremos agradecer tu deseo de compartir a otros lo que el Señor ha hecho en tu vida. Así es que cuéntanos, ¿cuál ha sido la petición que tú le hiciste al Señor? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y cuál fue la respuesta que Él te dio? Este es tu tiempo. Bienvenida. Gracias, Ceci, por este privilegio realmente de poder compartir con ustedes mi testimonio sobre este tema, ¿no? Tan importante, que a veces pensamos que aún una negativa de Dios puede ser algo triste, pero en realidad cuando lo vemos bajo la perspectiva, bajo el ojo de Dios, todo puede cambiar y nuestra actitud puede cambiar. Pues sin más, me gustaría pues, comenzar diciendo de que a veces las personas cuando se encuentran con nosotros, especialmente por primera vez, y bueno, ustedes saben las preguntas regulares que uno se hace al conocerse, ¿no? Que cómo se llama, edad, de dónde somos, y cuando va ahondando un poquito más, uno se le pregunta, ¿no? ¿Y tienen hijos? ¿Son casados? Y ante la respuesta de, por ejemplo, ¿tienen hijos? Y nosotros, pues calmadamente, serenamente les decimos, no, no tenemos porque Dios no quiso.
las personas, nosotros logramos ver el cambio en sus rostros, ¿no? De que están contentos, risueños, a que, bueno, como que me siento mal porque he hecho esta pregunta. Entonces, pero nosotros estamos tan seguros, ¿verdad? Al decir verdaderamente que Dios es soberano y que Él decide muchas de nuestras cosas, ¿no? O sea, todo, más bien dicho. Y por consiguiente, me gustaría, pues, a partir de esta introducción, cuál ha sido mi recorrido, ¿verdad? Esta aventura que tenemos como vida con Dios en este tema. Pues nos casamos con mi esposo en el año 1998, después de conocernos, pues, un buen tiempo ahí en la iglesia. Y como ya estábamos un poquito mayores, rápido, pues nosotros decidimos que no sería bueno pues estar con anticonceptivos, pues ya que también yo padezco de mala circulación y bueno, lo de la edad, ¿no? Así es que decidimos entonces que a los 3 meses ya, bueno, si Dios permite que quede embarazada, pues bien, estábamos dispuestos a todos. Así es que dijimos que bien, bueno, ya dejemos esto y comencemos, ¿no? Y nuestro deseo, como toda familia que quiere, pues, hacer las cosas bien, queríamos que nuestros hijos, pues, fueran discipulados, fueran guiados en un hogar cristiano. Y eso, pues, también es algo agradable para Dios, y el cual lo ha dejado estipulado desde Génesis, en el capítulo 1, 28, ¿no? Y bueno, pasaron los años, de hecho pasaron 3 años y nada pasaba, pero como tanto mi esposo como yo estábamos bastante ocupados, bueno, yo con eh, mi trabajo secular, él también, estábamos ambos todavía terminando lo que era el seminario de bíblico y también misionológico, así es que digamos que no nos preocupaba tanto el hecho de no tener hijos en ese momento. Así es que ya lo que sí empezó a preocupar a mi familia y la de él es que como no venían los niños y ya pasaban ya los 3 años, empezaron ellos a decirnos, bueno, ¿y por qué no se revisan? Vean qué pasa. Y la verdad que a mí un poco me daba risa porque yo sentía que ellos eran los más preocupados que nosotros. Pero bueno, y les hicimos caso, ¿no? Empecé a ir a mi ginecólogo y en efecto, pues yo tenía varias cosas que sí estaban impidiendo que una concepción, pero de tanta cosa, ¿verdad? Que probamos, pero en realidad nada estaba pasando. Recuerdo que una vez mi ginecólogo me dice, después de que tomes esta medicina, ya verás, con seguridad, al mes estarás ya embarazada. Bueno, pero no ocurrió. Y como ya nos estábamos metiendo nosotros en eso, entonces ya, pues no fue gracioso como lo había visto al principio, ¿no? Con esa presión que nuestra familia nos estaban poniendo, ¿no? Así es que, bueno, pasó un tiempo y ¿sabes? Aquí en este momento lo que me gustaría compartirles es que ya nosotros nos estábamos preparando para salir al campo misionero. Y de hecho, pues pasaron los años y en ese momento que ya nosotros estábamos por salir, justo, bueno, como habíamos estado tan ocupados visitando iglesias, preparándonos para la salida, yo había dilatado mi examen anual ginecológico y lo hice prácticamente quizás un mes y medio antes, un mes, creo yo, antes de que partiéramos. Para mi sorpresa, eh, yo salí con una condición precancerosa, lo cual fue confirmado con 2 biopsias y eh, pues, pues
realmente fue una sorpresa y esto a mi familia le causó mucho estrés. Nos decían que por qué íbamos a seguir con el plan de salida si yo estaba bajo esta condición. Pero gracias a Dios, el Señor nos dio sabiduría, hablamos con nuestro ginecólogo y él, pues al escuchar nuestro testimonio de por qué salíamos hacia las misiones, le compartimos nuestra fe, él apresuró todo lo del tratamiento y para la gloria del Señor, pues paró aquello en ese momento y hasta este día, pues no he reincidido. Pero al viajar, ¿no?, hacia India, eh, lo que ocurrió es que como tenía este problema de precáncer, yo tenía que estarme chequeando prácticamente cada 4 meses para ver si el cáncer se había ido, ¿no? Y eso obviamente me impedía pensar en cualquier tratamiento de infertilidad o de buscar una manera de cómo quedar embarazada. Así es que tuve que pasar casi 2 o 3 años en este proceso y para cuando ya comenzamos realmente un tratamiento de infertilidad, mi cuerpo había cambiado tanto y el doctor me dijo pues, que ya mi cuerpo ya no podía naturalmente pues concebir. Entonces decidimos con mi esposo pues dejar ese plan y pues tratar de adoptar una niña en India. Y en India porque las niñas son despreciadas, ¿verdad? Las abandonan. Así es que pensábamos que dentro del plan de Dios quizá era ese, ¿no? El adoptar una niña ahí en India. Se complicó tanto, eh, no pudimos hacerlo. Una familia de nuestra iglesia, Miramonte, que ya ellos habían pasado un proceso de adopción, nos sugirieron que lo hiciéramos desde El Salvador y tomando muy en cuenta sus consejos y su dirección, pues decidimos hacerlo. Y hicimos todo el papeleo, hubo muchas personas que nos apoyaron con exámenes psicológicos, socioeconómicos, pero para resumir, eh, después de un tiempo esperando, tampoco se dio. Cuando esto sucedió, hermanas, realmente yo creí que algo estaba pasando, que yo creí que algo realmente nosotros estábamos haciendo mal, pero a la vez Dios me dio la paz de decir, hasta aquí, nos detenemos. Eh, Creo que fue como la contestación de Dios a nuestras oraciones, ¿verdad? A todos los pasos de fe que estábamos dando y hubo paz. Tanto así que, bueno, yo realmente, quizás algunas pensarían, no, qué bárbara, ¿no? ¿Por qué nos siguieron? Pero yo lo tomé como una señal de Dios, como el decir, para, hasta aquí, esta es mi voluntad y tienes que aceptarla. Y Filipenses 4:7 es lo que dice, ¿no? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y muchas veces uno cuando recibe una respuesta negativa puede tener una reacción también negativa. Podía haberme puesto muy depresiva. De hecho, hay personas que yo conozco que se ponen mal y que guardan mucha amargura en su corazón. Pero Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos, ¿verdad?, nuestro entendimiento. Tenía yo que transformar mi entendimiento para que comprobara cuál era y cuál es la buena, la perfecta y agradable voluntad de Dios. Yo, después de este proceso, al leer la palabra, vi que una respuesta negativa uh, ante una oración muy válida de Jesús antes de ir a la cruz.
Nunca lo había visto de esa manera, pero con mi proceso, ¿no? El Señor me llevó a leerlo así de otra perspectiva. Y cuando está Jesús en Getsemaní, ¿no? Está él diciendo que pase de mí esta copa. ¿Acaso no era bueno que él no sufriera? ¿Acaso no era bueno que él evitara todo ese sufrimiento de que iba a pasar? Él sabía lo que pasaría. Mas, sin embargo, le dice al Padre, pero haz tu voluntad, ¿no? Y la voluntad de Dios en ese momento, ante esa oración, puede decirle que no. Cuando yo leí eso, yo dije, Señor, entonces aquí, ¿por qué esa negativa? Porque esa negativa en el futuro cercano, eh, en ese momento significaría la salvación para nosotros, para todas las naciones. Si Jesús no hubiese muerto en esa cruz, no tendríamos la salvación que tenemos ahora. Pero Dios el Padre, viendo a futuro, ya sabía que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Quizás no para como nosotros lo vemos, pero en su voluntad, en su omnisciencia, en su soberanía, Él sabe lo mejor para nosotros. Así es que cuando eso pasó, también algunas personas se podían preguntar que no oraron suficiente, les faltó la fe, que tal vez tenían algún pecado por ahí que no lo habían confesado o que no se los ha pagado Jesús. Y ante todo eso yo quiero decir que en todo tiempo, en todo este proceso que yo pasé con lo de la infertilidad y luego lo de la adopción, yo sabía que Dios tiene el poder. Nunca, pero de verdad nunca lo dudé. Él siempre me mostró, así como lo de la condición precancerosa que tuve, nos dejó salir a India y hasta este momento el Señor obró y nunca lo dudé. Pero dije yo, quizás no es este el camino, quizás no es a través de una infertilidad, digo, no, de ir a un médico, no, un especialista, tal vez quiere que sea a través de una adopción. Y al ir dando pasos de fe, ¿no? Al ir comprobando cuál era la voluntad de Dios, él iba pues marcando también la pauta. Y, y déjenme decirles, hermanas, que en cuanto a orar, uff, creo que no había mes que yo no orara, ¿verdad? Diciendo, Señor, ¿será que este mes vas a hacer el milagro? Eh, y no, ¿verdad? Hubo momentos que decía, Señor, ¿verdad? ¿Será que es que hasta que llegue a India va a pasar esto? De hecho, me gustaría compartirles que hubo un momento que yo perdí mi menstruación por casi 2 meses. Y yo honestamente pensé, Señor, ya hiciste el milagro. Y lo que pasaba es que ya era mi inicio de menopausia, un poco temprana para mi edad, ¿no? Pero no sucedió así. Así es que fue tremendo, ¿no? Cada mes, hermanas, y cada año que pasaba, yo sabía, pues, que mi cuerpo ya no estaba reaccionando de la misma manera. Um, Así es que, pero puedo decirlo ahora, que después de tantos años, que lo puedo decir con paz, que el Señor mostró su voluntad en mi vida y en la vida de mi esposo. Yo he sufrido, hermanas, y sé que si más de alguna me está escuchando y está pasando por una situación así, o que tal vez ha perdido algún bebé y no ha logrado que logre el término, ¿no? Estoy, o sea, comprendo totalmente. No, no es que sea insensible a eso, pero el Señor, en vez de que yo estuviera guardando como un resentimiento o que estuviera desenfocando mi vida de los propósitos que tenía, me hizo ver, ¿no? Que debería estar agradecida, porque tengo tantas bendiciones que Dios me ha dado, tengo tanto por qué agradecer, que para estar sufriendo o desenfocándome
en una cosa tan pequeña que digámoslo así, ¿no? Pero que tengo otras cosas mucho más grandes, ¿por qué agradecerle a Dios? ¿Que para qué perder mi vida y amargarme? Debo también en este punto reconocer que mi esposo ha sido clave en este proceso. Si él no hubiese estado conmigo, si no hubiese orado conmigo, si no me hubiera animado en todo este tiempo, así como Abraham, Isaac, Elcana, estos, estoy segura que pacientemente estaban ahí a la par de sus esposas, diciéndoles, tranquila, calmada, ya va a pasar, ya viene. O como decía Elcana, ¿por qué lloras? Le decía Ana, que no soy mejor que 10 hijos, ¿no? Así como dice 1 Samuel 1:8. Pero este proceso sin mi esposo realmente no lo hubiera podido pasar. Él ha sido honestamente, sido mi soporte, mi apoyo, porque él también lo ha vivido, ¿no? Él ha estado a la par mía, él ha sufrido también, pero nunca ha habido una palabra de reproche, nunca ha salido una cosa amarga de su boca. Al contrario, él siempre me ha apoyado y por eso estoy muy agradecida. Y sé, hermana, que quizás alguno de sus esposos quizás no sea tan comprensivo o quizás no tenga la misma perspectiva de tener hijos, pero el Señor va a fortalecerlos, porque dice que es mejor, ¿no? Que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Por tanto, dice que de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso está en 2 Corintios 12:9. Así es que, amigas, yo sé que este proceso es difícil, pero Dios está con nosotros. El Señor puede hacer otras cosas en nuestra vida. De hecho, Él ha hecho tantas maravillas en la vida de mi esposo y en la mía que no tenemos palabras como cómo agradecerle a Él. Y quisiera, para terminar, compartirles un versículo que dice en Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivos. Y yo he visto, hermano, la bondad de Jehová en esta tierra, porque sin Él no podemos. Con Él siempre. Él va a cumplir el propósito que tiene para nuestras vidas. Que no desmayemos en creer que Él puede hacer milagros. Si todavía tú estás en ese proceso, todavía crees que el Señor puede hacer algo todavía, yo te animo a que continúes creyendo en el Señor. Él puede hacer milagros, puede llevarte quizás hasta un pleno, a que puedas concebir. ¿Por qué no? Si le crees. Pero yo quisiera también animarte a que si no pasa eso, que no confíes en tu médico, que no confíes en lo que tu cuerpo esté produciendo o esté dando, sino que confía en el Señor porque Él es soberano. En Él está el poder de decidir si tu vientre se abre o no, pero para que puedas estar tranquila, que si Él decide que no es así, que tú puedas reposar, que haya paz en tu corazón, que todas las cosas, como dice tu palabra también en Romanos 8:28, que si los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a Dios. Pero eso sí, conforme, dice, al propósito con el cual hemos sido llamados. Así es que confíen en la justicia, el amor, la fidelidad y la bondad de Dios para tu vida. Él tiene un propósito y Él es soberano para nuestra vida. El Señor les bendiga y muchas gracias por el tiempo que se han tomado pues en escuchar. Gracias, Monse, por abrir tu corazón con nosotras y compartir lo que papá te contestó en ese momento. En realidad, creo que no es nada fácil recibir un no de parte de Dios. A ninguna de nosotras nos gusta recibir una respuesta de ese tipo.
y realmente me impresiona mucho tu reacción, la reacción que has tenido ante la respuesta de papá al escuchar un no. Me impresiona que esto no ha sido ocupado para alejarte de Dios, sino al contrario, tu determinación, entrega y servicio a Dios siguen tan firmes como hace 30 años. Y creo que eso es lo que cada una de nosotras debe aprender y es parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Pues les digo, a todas nos va a tocar en algún momento tener sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Y también quiero aclararles, el sufrimiento no es a causa de Dios, porque Él quiere que suframos, sino que el sufrimiento, de acuerdo a lo que dice Romanos 6:23, es consecuencia del pecado. Recuerden, este texto dice que la paga del pecado es muerte, y la muerte conlleva sufrimiento, la separación y todo lo que esto implica. La dádiva de Dios es ese regalo de la vida eterna, pero a causa del pecado nos toca experimentar este dolor aquí en la tierra. Ahora, cuando experimentamos sufrimiento, esto requiere de una respuesta adecuada de parte de nosotras, pues si nuestra respuesta es adecuada, cooperamos en el proceso que Dios tiene al estar formando ese carácter maduro que espera que cada una de nosotras desarrollemos, ese carácter que le glorifica y que le da frutos a Él para que otras personas también le conozcan. Así es que requiere de nosotras una respuesta adecuada si queremos que los propósitos de Dios en nuestras vidas se cumplan. ¿Recuerdan lo que dice Santiago 1:2-4? Ahí claramente dice que cuando nos hallemos en diferentes pruebas, vamos a tener un proceso y dice que, bueno, vamos a leerlo para que no nos perdamos, ¿verdad? En esto, justo en este texto. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Saben de qué está hablando ahí? De un carácter maduro, de un carácter que se mantiene firme, arraigada en la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el objeto de nuestra fe. No confiamos en las circunstancias o en nuestras propias capacidades, confiamos en Él, en su amor, en su poder y en su soberanía. Así es que las pruebas son simplemente una herramienta que Dios ocupa y que nos da la capacidad de cooperar con Él en este proceso para llegar a tener el carácter maduro que Él espera. Pues recibir un no definitivamente no es fácil, pero el propósito es que nos mantengamos firmes en Él, firmes en nuestra fe, firmes sin fluctuar ni retroceder. Entonces podemos concluir que los no de Dios sirven para formar en nosotras un carácter maduro, un carácter que dé fruto y que glorifique a Dios en todo. No es para torturarnos, no es para castigarnos, sino todo lo contrario. Me ayuda a depender aún más de Dios, entendiendo que en su soberanía y en su omnisciencia, Él sabe y conoce todo lo mejor para mí. ¿Puedes confiar en la soberanía de Dios? ¿Puedes confiar en Él para que Él realmente sea quien escriba tu historia? ¿Puedes confiar que a pesar de los no, tú debes y vas a seguir manteniéndote firme en tu fe, a pesar de las circunstancias o de lo que estemos experimentando? Eso es un carácter maduro y eso es lo que Dios espera de nosotras. Sé que no es fácil para ninguna de nosotras, pero en el Señor realmente podemos hacerlo y podemos serlo porque Él mismo nos dice que somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Ahora vamos a continuar también con otro testimonio y este es otro escenario y es cuando Dios decide decir un sí. Así es que gracias, Monse, de nuevo por abrir tu corazón y ahora quiero darle la bienvenida a otra amiga que también ella ha presentado sus peticiones delante de Dios. Tengo muchos años de conocerla, es muy amada por mí y también ella siempre me reta, a pesar de las circunstancias que ha vivido, de las dificultades, se ha mantenido firme en el Señor, sirviendo. Actualmente ella está colaborando en el ministerio de Buscando su Rostro y también
es estudiante de preceptor, siempre está indagando, ¿verdad? Y estudiando más acerca de lo que dice la palabra. Así es que quiero darle la bienvenida a Ligia Delgado. Gracias, Ligia, por estar aquí. Gracias porque tú has aceptado también, como con Monse, abrir tu corazón y contarnos cuál fue la petición que le hiciste a Dios y cuál fue la respuesta que Él te dio. Así es que bienvenida. Gracias a ti, Ceci, por esta invitación, porque realmente me estás dando la oportunidad de agradecer al Señor públicamente, ya que yo sí lo hice ya en mi comunicación diaria con Él. Gracias. Claro que sí, bienvenida. Tuve la bendición de nacer en un hogar con casa propia, de tal manera que yo no hice ningún esfuerzo por obtenerla. Y nunca recuerdo pues haber escuchado en mi niñez el cómo se iba a pagar la cuota de una casa, y mucho menos el tener que desalojar una casa, pues vivía segura en el hogar y en el techo que Dios nos había dado. Ya casada, tuve la bendición de comprar una casa, la cual albergó a mi familia por muchos años. Pero la toma de una decisión que tenía un excelente propósito, pero que en su momento no fue consultada con el Señor, fue el inicio de una gran pérdida. No voy a entrar en detalles sobre la decisión ni cuál fue el propósito, pero sí la menciono porque definitivamente tuvo que ver mucho con todo lo que tuvimos que pasar como familia posteriormente. Lo cierto es que al confiar plenamente en una persona y no pedir la evidencia de un pago de una considerable cantidad de dinero que yo hice, fue el inicio de esa gran pérdida. Y sumado a otras acciones posteriormente, en el 2006 tuvimos que desalojar la casa donde estábamos viviendo. Así que ahí comienza nuestra aventura. A partir de ese entonces teníamos que mudarnos y realmente comenzar pues a vivir primero un año en una casa, luego otro año en otra y así sucesivamente. Fueron momentos muy duros, momentos muy difíciles por los que atravesamos, pero pudimos experimentar el amor de la familia. Algunos familiares proveyéndonos aún pues para el pago de la mudanza, otros abriéndonos su casa para poder habitar, otros apoyándonos con víveres u otras situaciones. Y por supuesto, no puedo dejar a un lado el amor incondicional de los amigos, aquellos amigos que están contigo en las buenas y en las malas. Es asombroso cómo el Señor está contigo en momentos tan difíciles y cómo te va sacando adelante. Y pude experimentar en medio de toda esa situación lo que dice el Salmo 37. Joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cabe mencionar que también en esa misma época recién acababa de perder un empleo muy bueno, un empleo que me generaba un excelente ingreso, con el cual yo podía sostener a mi familia. De tal manera que, al no contar con ese ingreso, comencé a hacer uso de unos ahorros que el Señor me había permitido tener. Pero llegué a un grado que me acabé por completo todos los ahorros que yo tenía, empeorándose así pues la situación económica. Ya desde pequeña tenía el concepto de casa propia y a pesar de que la situación económica seguía empeorando, que yo no tenía los ingresos con los que antes contaba y que no tenía pues por supuesto para la prima de una casa, yo le pedía siempre al Señor una casa propia y no me cansaba de orar siempre por la casa propia. Alquilábamos porque era una necesidad. De una casa pasábamos a otra. Pero yo siempre tenía en mi mente, en mi corazón, esa certeza de que el Señor me iba a dar una casa algún día y seguía clamándole. En su momento, cada uno de mis hijos salió de casa para formar sus propios hogares. Y así que yo me quedé viviendo completamente sola entre comillas, porque yo tenía en todo momento la compañía de mi Salvador, de mi Señor, de mi proveedor. En años anteriores, el equipo de Buscando Su Rostro, al que con mucho honor pertenezco, colaboro con ellos, habían entregado una ficha con peticiones.
Lo que se trataba era de entregar a cada miembro una ficha para que fuera llenada con una petición especial. Yo recibí la mía, la llené, específicamente fue en marzo del 2016, y la petición era clara: dame una casa propia. Como yo seguía alquilando, en el año 2017, un familiar a quien le tengo mucha gratitud y a quien amo profundamente, me ofreció el que yo pudiera trasladarme a vivir a un apartamento de su propiedad, pagando únicamente una cuota básica. Pues por supuesto, propuesta que fue para mí de gran bendición, la acepté y casi que de inmediato me trasladé a vivir a ese apartamento. Viví ahí 4 años, hasta que este mismo familiar me manifestó que iba a poner en venta el apartamento. Así que ahí estaba yo, atada de pies y manos, pero por supuesto, clamándole siempre al Señor su dirección, su provisión y su intervención divina. Si tú has necesitado desalojar tu casa o el lugar donde vives, sabrás lo engorroso que significa ese proceso. Primero, buscar las alternativas, hacer un listado y por supuesto luego ir a visitar los lugares que consideras que puedes pagar. Ahí estaba yo buscando, enlistando, haciendo citas para que cuando se llegaba el momento de realizar la visita al lugar, darme cuenta que no era el lugar que yo necesitaba, que no era el lugar tan bonito que a mí me habían mostrado por medio de fotografías. Y así es que así estaba en ese ciclo repetitivo: volver a buscar, volver a visitar, volver a ver y darme cuenta también en determinados momentos que lo que estaba visitando, lo que sí me gustaba, no podía pagarlo. Por supuesto, también en ese mismo tiempo hice un recorrido a las diferentes instituciones bancarias, porque yo tenía siempre en mi mente casa propia y nunca desistí de pedirle al Señor que me proveyera para una casa propia. Pero obviamente me encontré con diferentes problemas. En primer lugar, un obstáculo: mi edad. Tengo más de 60 años. Pensionada y al mismo tiempo una baja pensión, que ese sé si va a ser otro tema, el cual posteriormente puedo contar por qué mi pensión resultó baja. Pero también, aparte de eso, el no tener un empleo fijo, que según algunas instituciones financieras era lo que le garantizaba el que yo pudiera pagar las cuotas. Y por supuesto, no tener ahorros suficientes para el pago de una prima en el caso que el banco me concediera el crédito hipotecario. En mi constante búsqueda de alternativas, me enteré de unos programas que el Fondo Social para la Vivienda está otorgando a la mujer sola. Así que me acerqué de inmediato para darme cuenta que lo que me aprobaban por mi baja pensión era un crédito relativamente bajo, de tal manera que no me alcanzaba para poder utilizarlo para la compra de una casa nueva. Por otro lado, yo me sentía muy comprometida con mi familiar en tener que desalojarle el apartamento. Realmente siempre me ha gustado respetar los acuerdos y al mismo tiempo yo quería mantener siempre la buena relación que siempre nos ha caracterizado. Así que yo le pedí al Señor que me proveyera el lugar para poder desalojar a tiempo el apartamento y así que mi familiar pudiera negociarlo como en el tiempo y como él quería. Posteriormente me enteré de un proyecto habitacional que ofrecía las casas nuevas con cuotas relativamente bajas y el precio de la casa relativamente bajo. Tal vez no tan bajo, pero por lo menos sí accesible a mis ingresos. De tal manera que fui corriendo a ver el proyecto y era muy bonito. Me encantó el concepto habitacional, muy bonito arquitectónicamente, pero había una desventaja. Las casas en ese momento para mí eran casas mínimas y al mismo tiempo empecé a hacer un listado de todos los obstáculos que se presentaban en ese momento. Estaba fuera de San Salvador, de tal manera que mensualmente yo tendría que incurrir en un gasto adicional por combustible. El tiempo de desplazamiento entre San Salvador y ese lugar se triplicaban, de tal manera que también causaría un estrés o retrasos en mis desplazamientos y todas las gestiones que yo realizo dentro del área de San Salvador. Y así fue que desistí del proyecto
y comencé de nuevo a iniciar otra búsqueda para alquilar de casa. Como seguía en la constante búsqueda, ya sea apartamento, de casa o de cualquier lugar donde poder vivir, pero de realmente no encontrar el lugar que yo podía pagar, regresé de nuevo al proyecto habitacional que les comenté anteriormente, encontrándome con que las casas ya no tenían el mismo precio que anteriormente había visto, ya eran más caras y por supuesto las cuotas a pagar mensualmente también incrementarían. El tiempo corría y yo realmente me sentía muy presionada, por supuesto, porque yo quería cumplir con la promesa que yo había hecho al familiar de desalojar el apartamento en su debido tiempo. Así que recurrí de nuevo al Fondo Social para la Vivienda con el objetivo de encontrar otra respuesta. Efectivamente, ellos me dijeron que yo podría unir el salario de un familiar, de un hijo mío, con mi pensión para así poder solicitar y acceder a un crédito más grande. Pero lamentablemente, y por lógica, al obtener yo un crédito mayor, también las cuotas incrementarían, de tal manera que tampoco podía hacerlo por ese medio. De tal manera que comencé de nuevo a clamar al Señor. Y esta vez yo le pedía el milagro de que de alguna manera me concediera el nombre o un familiar que me ayudara solicitando el crédito a su nombre. Así que así pasé bastante tiempo pidiéndosele. Y finalmente el milagro sucedió. Un día, almorzando con un amado familiar que conoce pues mi situación, él me ofreció el solicitar un crédito en una institución en el que él tenía pues muy buen prestigio. Así que por supuesto acepté la propuesta. Todo se hizo en cuestión de una semana tal vez, y al final yo le había pedido al Señor también poder desalojar el apartamento a finales de 2021, y en esa misma fecha fue que todo se solucionó, digamos. Como yo no tenía en ese momento ni el monto para acceder a una prima, ni tampoco tenía una suma para poder pagar el depósito de irme a otro lugar, y carecía pues realmente de todos los medios, yo no me despegaba de la mano del Señor. Yo siempre le clamaba que hiciera un milagro, porque realmente era un milagro. Yo no tenía todo eso, de tal manera que si Él me concedía la casa propia, realmente yo la iba a tener como un regalo de su parte. Realmente es increíble, hermanos, cómo uno experimenta esa respuesta del Señor. En ningún momento sentí yo que Él me había dejado sola. Sabía que Él estaba movilizándose, sabía que Él estaba haciendo algo, y experimenté realmente lo que dice Hebreos 11. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En mi caso, el Señor vio mi necesidad, escuchó mi clamor y cambió mis expectativas. Ahora tengo un techo donde vivir, donde el Señor me resguarda del sol, me resguarda de la lluvia, y ya no veo la casa tan mínima como la vi cuando la conocí. Obviamente, los metros cuadrados son los mismos, no ha crecido, pero ya no la siento tan pequeña. También la ubicación es la misma, pero ya no siento tan largo el desplazamiento como lo había visto al principio. Y obviamente el incremento del combustible en los desplazamientos que yo hago definitivamente es más alto, pero increíblemente el Señor provee al centavo cada uno de mis viajes en todas las gestiones que yo realizo en San Salvador y en mis viajes desde y hasta donde estoy residiendo. Y puedo decir con certeza, como dice el Salmo 30, que Él cambió mi lamento en danza. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades. Él conoce tu situación, pero Él está esperando que tú y yo le pidamos en oración lo que necesitamos. Él quiere que nos acerquemos a Él. Él quiere que nos deleitemos en su palabra, que conozcamos más de Él. Y como dice Mateo 6, vuestro Padre sabe de qué cosas necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Si tú estás en igual situación en la que yo me encontré y estás clamando desde hace tiempo
por una necesidad, cualquiera que sea, no desistas. Sigue clamando al Señor, sigue buscándole en oración, sigue pidiéndole con fe que Él te va a conceder. Pero también tienes que tener presente que Él puede concederte las peticiones de tu corazón, pero hay un requisito también, que nos deleitemos en Él y Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias, Ligia, por compartir este hermoso testimonio con nosotras, por abrir tu corazón también y contarnos lo que papá te dijo y te dio un sí a una petición tan específica y puntual que tú tenías, a una necesidad muy válida. Y yo me identifico mucho en parte de lo que tú dices y sé que Dios, aunque a mí aún no me ha dicho un sí, Él está trabajando y en su momento Él también se ha de manifestar conforme a su voluntad en nuestras vidas. Así como me impresiona la respuesta de Montserrat, manteniéndose firme ante el Señor al haber recibido un no, también me impresiona la respuesta de Ligia al haber recibido un sí, porque ambas se mantienen firmes y constantes creciendo en el Señor. Ambas se mantienen firmes siguiendo o estando bajo la voluntad de Él. ¿No les parece que ambas pudieron haber tomado una reacción diferente? Montserrat pudo haberse enojado con Dios, endurecer su corazón, alejarse de Él e incluso dejar de servir. Ligia también pudo haber echado en el olvido este milagro e incluso llegar a pensar que lo obtuvo por su propia mano. Pero ninguna de las dos ha tomado esta reacción o esta decisión, sino que se han mantenido firmes en la fe y esta prueba, esta dificultad, las ha hecho a ellas conocer aún más del Señor, porque ese es el propósito que Él tiene, que cada una de nosotras le conozcamos aún más, que cada día, que cada experiencia, que cada oportunidad sea usada para conocer aún más de nuestro Padre Celestial, de ese Dios todopoderoso, amoroso, de ese Dios misericordioso que está aquí, listo, dispuesto para abrazarnos y para suplir cada una de nuestras necesidades. ¿Saben por qué? Su palabra dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para con cada una de nosotras. Él dice que Él quiere vernos que terminemos bien, no quiere que tengamos un final malo, sino que dice que quiere que tengamos un buen final. Así es que eso es lo que Dios espera de nosotras, que independientemente de la respuesta, sigamos adelante, sigamos firmes en Él, y eso es lo que se vuelve un reto para todas, porque tenemos que aprender a alabarlo en medio de cualquier situación. Si has recibido un sí como Ligia a una petición especial, canta alabanzas, levanta un cántico nuevo al Señor, alábalo. Se me viene a la memoria justo cuando Ana, después de haber recibido una respuesta como un sí, ¿verdad? Ante su hijo Samuel, ¿verdad? Ella, ¿qué hizo en 1 de Samuel capítulo 2? Describe un cántico, describe una alabanza que ella levanta directamente a Dios. Y yo las animo a que lean 1 de Samuel capítulo 2, porque Ana ahí también desborda su corazón, pero ya no rogando una petición, sino que desborda su corazón alabándole al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú le has alabado con todo tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que has levantado cántico nuevo? Exactamente como dice el Salmo 40, que va a poner cántico nuevo en nuestra boca para que todos los demás le conozcan. Esto realmente es lo que Dios espera de cada una de nosotras. No pasemos por alto los milagros que Él hace. Si tú tienes un milagro que compartir, abre tu boca y compártelo con otros, porque sin duda será de mucha bendición. Así que no nos cansemos de levantar cántico nuevo al Señor, independientemente de la respuesta que hayamos recibido. Recuerda que si Él dice que no, es parte de su soberanía. Y en ese momento de crisis, en ese momento de dolor, también podemos acudir a Él. Me encanta el Salmo 51, cuando David le dice, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Has pedido alguna vez porque Dios te devuelva el gozo de la salvación? ¿Has pedido alguna vez a Él poder alabarle aún en medio de la crisis? Sé que eso no es fácil,
tampoco es lógico, no es natural, pero es lo que Dios espera. Es lo que Dios espera al poder en nosotras desarrollar ese carácter maduro que nos permite enfrentar el dolor con gracia, con autocontrol, con sobriedad, que nos permite entender, como me lo reveló a mí en un momento oportuno, que aunque el dolor es profundo, la esperanza es mayor. La esperanza que tenemos en nuestro Padre es mayor a cualquier situación o circunstancia que podamos experimentar. Eso es lo que no debemos perder de vista. Así es que, aún sabiendo que el sufrimiento es inherente en la vida cristiana, porque la misma Biblia dice que lo vamos a sufrir, Filipenses 1:19 nos dice que vamos a tener sufrimiento sin duda a causa de Cristo. Y esto es para que creamos, para que padezcamos por Él, pero para que también seamos testimonio a otros de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así es que si tú tienes que pedir ahora, doblar rodillas y decirle, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, hazlo. Te lo aseguro, Él lo hará. Y como nos decía Ligia, Él va a escuchar el ruego que tú hagas hacia Él. Hace muchos años, bueno, no tantos, quizás como unos 3 o 4 años, Dios puso y trajo a mi corazón aquel texto que está escrito en Hechos capítulo 4. Y literalmente dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese texto cargó mi corazón y fue como un susurro de Dios. Yo le llamo susurro de Dios a mi oído. Y Él realmente habla. Cuando queremos escuchar, cuando estamos en sintonía con Él, Él nos habla. Y Él puso ese texto en mi corazón y empecé a indagar, ¿qué quieres tú con este texto? ¿Qué quieres que haga? Y de diferentes formas el Señor fue poniendo convicción en mí que yo tenía como beneficiaria de muchos sí de parte de Él y también como alguien que ha recibido muchos no de parte de Él, compartir a otros lo que Dios ha hecho en mi vida, compartir a otros lo que Dios ha permitido que conozca de Él, compartir a otros lo que he visto y oído acerca de Dios en mi vida y en mi familia. Y fue así como al mismo tiempo me animó a invitar a otras amigas a que junto conmigo levantáramos la voz y compartiéramos al mundo lo que hemos experimentado en nuestra relación con Cristo. De esa forma surgió nuestro programa Esperanza para Hoy, que al inicio salió como un podcast. Cada podcast es publicado los días jueves en diferentes plataformas como Spotify, Mixcloud y en las redes de nuestra iglesia Bautista Miramonte. Pero el Señor ha ido desarrollando y confirmando aún más este proyecto, de tal forma que en diciembre del año pasado, del 2021, pudimos emitir nuestro primer volumen, que es una compilación de los testimonios que muchas de nuestras amigas han decidido compartir, levantando la voz y diciendo, no puedo callarme y no puedo dejar de decir lo que he visto y oído en mi vida acerca de Dios. Ellas han superado miedos, todas hemos superado temores, hemos superado nerviosismos y estamos aquí de pie compartiéndote a ti y compartiéndole al mundo que en el Señor podemos tener realmente una vida plena y abundante, una vida completa, una vida que realmente vale la pena vivir. Así es que fue así como en diciembre del 2021 pudimos emitir el primer volumen y en mayo del 2022 hemos publicado nuestro segundo volumen de Esperanza para Hoy. Así es que te animamos a que junto con nosotras cada jueves tú escuches nuestro podcast y el domingo 31 de julio tendremos el lanzamiento oficial en el culto de nuestra iglesia, así que te animamos a que también te acerques y puedas adquirir este ejemplar que puedes compartirlo con otras amigas para que sea de mucha bendición. Así es que, aunque Dios conteste sí, aunque Dios conteste no, o aunque Dios conteste espera, Él es soberano y Él tiene un plan de bien y de bienestar para ti. Él quiere que tu fin sea bueno, no espera que tu fin sea malo. No lo pienses más, ríndete a Él, búscale a Él y decide vivir una vida que valga la pena vivir, una vida que glorifique a Dios en todo,
una vida que inspire a otros a ser mejor cada día, porque deciden vivir para nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amigas, espero que este tiempo lo hayan disfrutado, que Dios haya hablado a nuestros corazones, que nos haya animado, que si hemos recibido un no reciente, pues abrazarlo con todo nuestro corazón, que si hemos recibido un sí, alabar al Señor con todo nuestro corazón y levantar nuestra voz. Y si tú quieres compartir algún testimonio especial con nosotras, pues contáctanos y con gusto vamos a publicarlo en nuestro programa de Esperanza para Hoy. Así es que hasta la próxima, mis queridas amigas.